Colosenses, versículo número 10. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Colosenses. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Diga gloria a Jesús. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse. Y bueno, qué bendición, de verdad, estar aquí en este culto y sentir que Dios está con esta iglesia, que la sigue cuidando. Amén. Dios sigue cuidando de su pueblo porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Lo que debemos asegurarnos es que nosotros estemos todos los días con Él, porque Él dijo que iba a estar con su iglesia, con los discípulos. A ellos fue que les dio promesas. Amén. Así que el Señor tiene misericordia de toda la humanidad, pero hay con alguien que está el Señor todos los días y atento a sus oídos a el clamor de ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Fortalecidos con poder. Tema de esta noche, en el nombre de Jesús. Y vamos a mirar esta escritura que vamos mirando, esta lectura. Esta es una lectura apenas que estamos haciendo de la carta a Colosenses. Es la oración de Pablo, ¿no? Es el ruego y el deseo de un hombre de Dios por la iglesia. Que sobre la iglesia vengan estas bendiciones. Y cuando uno empieza a comprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo del Señor para la iglesia, uno se mantiene en Cristo. Dios lo sostiene, nuestra fe crece, se aumenta el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Podemos vivir mejor, de pronto hasta con menos, y posiblemente hasta con más problemas, pero podremos vivir mejor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a tener el gozo de la salvación. Amén. Mientras estemos aquí, tendremos que hablar de salvación y de redención y de la experiencia de la salvación en la vida, porque cuando estemos en el cielo ya estamos salvos. Amén. No vamos a necesitar de nada, porque ya todo está hecho. Pero mientras estemos aquí, necesitamos ayuda, necesitamos fuerzas. Gloria a Dios. Necesitamos libertad. Hay que pedirle al Señor que nos dé libertad. ¿Para qué? Para vivir para Él. Libertad para alabarlo. Libertad para glorificarlo. Gloria al Señor. Libertad para orar.
libertad para dar testimonio del Señor. Fortalecidos con todo poder era una de las cosas que anhelaba el Espíritu de Dios que pasara en la iglesia de Colosenses, y por supuesto que siga pasando en la iglesia, en la historia de la humanidad, desde que Cristo hizo la redención hasta que el día que el Señor levante su iglesia. La iglesia debe estar fortalecida. Gloria al Señor. Pablo expresa que anhela que la iglesia ande o viva como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es lo que nosotros realmente queremos vivir. Los que estamos conociendo al Señor, la meta es poderle agradar, pero en la evaluación que uno hace dice, bueno, yo sí estoy agradándolo en todo, porque uno puede agradar a Dios en un poquito, en algunas cosas. Pero la palabra del Señor dice que es para que vivamos como es digno. ¿Y cómo es digno? ¿Cuál es? ¿Qué nos enseña la palabra para que vivamos como es digno del Señor? Entonces uno se hace la pregunta, ¿y cómo es vivir de una manera digna delante del Señor? ¿Cómo es? Ayúdanos a entender eso. ¿Qué es vivir de manera digna delante del Señor? Y entonces en el mismo texto hay la respuesta: agradándole en todo. Amén. O sea que para poder vivir como es digno del Señor hay que agradarle en todo. Oiga, la meta de Dios y el nivel que Dios nos pone es alto, es elevado, es exigente. Amén. La ley era menos exigente. Y aunque parezca que la ley era más severa, la ley era menos exigente y la gracia más exigente. Por ejemplo, el Señor dijo, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y le dé un insulto será culpable de juicio. ¿Dónde se agrava más la situación? ¿En la gracia o en la ley? En la gracia. Porque en la ley se le hacía juicio a una persona si alguien le daba muerte. Darle muerte a una persona era cuestión de un juicio. O sea que si alguien maltrataba, insultaba a una persona, hasta lo golpeaba, no había problema. Pero si llegaba a matarlo, se metía en problemas. Pero Jesús dijo, porque la nueva legislación la trazó el Señor Jesús, y entonces dice, pero yo digo, o sea, la ley dijo eso, pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y lo insulta, o sea, le dice fatuo, será culpable de juicio. Entonces, imagínate la dimensión de lo que es la gracia, porque en la gracia, entonces, el Señor mandó ¿a qué? A vivir una vida
totalmente distinta. O sea que pensar mal, insultar a una persona, resultaba ser tan grave como matarla. Así de grave como matarlo. Por eso, ¿cómo se podía vivir y cómo se podrá agradar a Dios en todo? ¿De qué manera un creyente podrá, por la obra de Dios, llegar a agradarle en todo y llevar fruto en toda buena obra? Porque aquí la palabra es tan exigente que usa absolutos. Los absolutos es lo que no dejan nada por fuera. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que uno dice, bueno, ¿y quién podrá vivir algo así? ¿Y cómo lo podrá vivir? Creciendo en el conocimiento de Dios, que ya le dimos a esa frase en el versículo anterior, ya la mencionamos, en el versículo 9. Sin embargo, el énfasis de este versículo 10 es vivir para agradar a Dios en todo, llevando fruto en todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El vivir para agradar a Dios no es otra cosa que poder seguir el ejemplo de Cristo, porque el apóstol Pedro en la primera carta 2, 21 al 23 nos habla de que debemos seguir las pisadas de Él. ¿Y qué determina? O sea, ¿qué resalta que fueron las pisadas? ¿Cómo vivió Cristo? El cual también padeció por nosotros, dándonos un ejemplo. Y dice la Biblia, para esto fuimos llamados. Amén. O sea que uno a veces ha comprendido el Evangelio de una manera distinta. Y el no comprender el Evangelio, por eso tanta gente se desanima. Porque la gente ha pensado que el Evangelio era para resolver mis anhelos y mis deseos personales, para liberarme de los problemas que le vienen al ser humano, que para eso era el Evangelio. Pero fíjate una cosa, cuando uno vivía sin Dios, hacía muchas cosas malas. Sin embargo, la conciencia en muchas cosas de lo que hacíamos no nos acusaba de nada. Nosotros vivíamos tranquilos. O sea, andábamos, y dice, como dice el apóstol Pablo, éramos esclavos de ¿qué? De los pensamientos, de los deseos. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero cuando llegamos a Cristo, seguimos teniendo una naturaleza humana caída que en algunos momentos querrá tratar de dominarnos hacia el pecado. Pero cuando recibimos a Cristo en el bautismo, el apóstol Pedro también dice que fue con el fin de una buena conciencia hacia Dios. O sea, que antes no había una conciencia de Dios en nuestra vida, no había una conciencia de esperanza, de salvación,
pero un día Cristo nos dio esa conciencia. Amén. Ahora, al tener esa conciencia, uno encuentra también lo que dice Pablo a los Gálatas, que debemos buscar, que debemos llenarnos y mirar las cosas que son del Espíritu, porque el deseo de la carne es uno y el deseo del Espíritu es otro, y estos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Bendito sea el Señor. Pero hay algo más fuerte ahora en la vida del creyente, de la iglesia, que es el poder del Evangelio de Jesucristo. Amén, porque el poder del Evangelio de Jesús no es solo un conocimiento así genérico o general de saber como cuando vivíamos sin el Señor, de que sí, eso es malo, pero lo hacíamos sin ningún problema. Eso es malo, hacer eso es malo, pero sencillamente lo hacíamos sin ningún temor. O sea, había un conocimiento. Porque todo ser humano, vea, hasta el que está robando, el que está mirando como atraca, sabe que eso no es bueno. Pero está ideando, está planeando cómo hacerlo. Y sabe, el que engaña a su esposa, la que engaña al esposo, sabe que eso es malo, pero no se detiene. Sigue haciéndolo. Pero en Cristo, el que recibe a Cristo, recibe una palabra, recibe una vida nueva, tiene un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Amén. Y aunque la carne lo quiera tirar así, lo quiera decir, mire para allá, hay algo más fuerte. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Que la ley era información a la conciencia simplemente, y por la fuerza del hombre, entonces el hombre decidía agradar a Dios, y por eso fue que el hombre nunca pudo agradar a Dios según la ley. Pero vino la gracia de Jesucristo, que se recibe por fe, bendito sea el Señor. Y la gracia entonces trajo la presencia de Dios a la vida de la persona, y ya no es el hombre por su propia fuerza, por su propia capacidad, sino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Alabado el Señor. Por eso es que las cosas en Cristo, en el Evangelio, son diferentes, y por eso lo imposible, porque la gente al final, cuando el ser humano se encuentra con la realidad, ¿sabe qué dice? Alguna persona dice, vea, en fin de cuentas, ¿usted ha escuchado alguna vez eso? En fin de cuentas, todos somos pecadores. Y parece que esa frase como que dice una verdad absoluta. Sí, aparentemente, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque una cosa es los que estábamos viviendo en el pecado sin ningún control, y otra cosa es los que estamos redimidos. O sea, rescatados por Cristo, ya estamos, y ahora no somos dominados. Ya no somos dominados por el pecado. Sí hay una naturaleza de la cual tenemos que cuidarnos, porque la Biblia dice que te cuides de la que duerme a tu lado. Y si eso fuera literal, entonces los solteros no tenían problema, ¿yo? Pero como eso no es literal, eso tiene una interpretación, está hablando de esta naturaleza que es de la que debemos cuidarnos. Bendito sea el Señor, pero para eso vino Cristo, para ayudarnos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, sí es posible vivir para agradar a Dios en todo. Y esa frase de que todos somos pecadores, la dice aquel que no quiere reconocer que hay un Salvador para librar al hombre del poder del pecado. Pero nosotros podemos decir con toda libertad que fuimos librados del poder del pecado y de las tinieblas. Gloria al Señor. El cual, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esas son las pisadas que uno debe seguir. Entonces, cuando uno empieza a meterse, a introducirse en la presencia del Señor, uno empezará a vivir grandes experiencias. Y las grandes experiencias no es que en el culto yo hable en lenguas solamente, que en el culto sienta, uy, qué linda esa alabanza, ay, tan bonita esa canción, sino que el poder del Evangelio es el que se lleva, el que se vive las 24 horas, porque uno al final estará 1 hora y media o 2 horas en culto, pero del día está 22 horas que está usted enfrentado a una cantidad de cosas. Y en esas 22 horas es donde se necesita que esté el poder de Dios, porque el culto para el creyente no puede estar confinado a cierto horario y a cierto lugar. El culto para el creyente es algo permanente, algo que se vive a diario. Bendito el Señor, porque cuando yo procuro agradar a Dios, cuando yo siento el gozo del Señor en medio de los problemas y de los afanes y de las dificultades, porque es que tenemos afanes. Amén. Tenemos dificultades que enfrentamos. Solamente, dice Filipenses 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el conocimiento, aleluya, y que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que el Evangelio nos ayuda a ¿qué? A comportarnos. Usted ha escuchado ese término mucho en este tiempo, el comportamiento. ¿Cómo se comporta la sociedad de hoy, la humanidad de hoy? Es un comportamiento absolutamente desordenado, desenfrenado, sin control. Esa es la humanidad de hoy. ¿Por qué está así? Porque no tiene el que controla. El que controla no es un gobierno, no es una religión, no, el que controla al ser humano es el poder del Evangelio de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque, fíjate, el ser humano sin Cristo, vean, nosotros tenemos familias, aquí muchos tenemos una familia. ¿Y quién puede controlar a una familia? ¿Quién puede controlar los hijos? Usted podrá controlarlos de pronto de que no salgan. Hasta ahí podrá ejercer control, de que no salgan. Pero con la tecnología que tenemos hoy en el siglo XXI, si puede ser, si se conoce que aún la pareja están ahí los dos en la cama y cada uno está hablando y está mandándole corazones a otro y a otra, ahí en el mismo sitio. ¿Quién controla el muchacho y la muchacha en su cuarto encerrados? ¿Quién lo controla? Por eso la iglesia del Señor es el lugar y es el instrumento que Dios tiene, porque aquí donde se reúne la iglesia se manifiesta la gloria de Dios, y ahí el que llega, el que está en una reunión como esta, puede tener un encuentro con Dios, porque ese sí es capaz de controlar. Ese sí es capaz de que una persona sea capaz de vivir una vida y un comportamiento tal
que esté en su cuarto, pero aunque tenga la tentación y aunque la carne le diga ahí la imagen y todo, le diga, miren esto tan bonito, hay algo más fuerte que el deseo de la carne, y es el temor del Señor, porque con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios. Esto, para poder vivir y comportarnos como es digno del Evangelio, es un encuentro con Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Por eso a mucha gente le es imposible y no puede, no acepta, no entiende cómo nosotros podemos vivir una vida nueva. Por eso hay creyentes en la iglesia que no han logrado entender el Evangelio, y entonces hay una cantidad de cuestionamientos que hay en su vida. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tal cosa? Y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la evaluación del Evangelio la hacemos frente al mundo. Cuando usted evalúa el Evangelio frente a las cosas de este mundo, Dios mío, a usted tendrá una cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una vida diferente a la vida de este mundo. Es diferente al modelo y a los conceptos de este mundo. El Evangelio es una dimensión distinta. Es la dimensión del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Ese es el Evangelio. Por eso el Evangelio, que lleva a la persona, ¿a dónde lo lleva? A estar fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Alabado el Señor. Ese versículo 11 menciona 2 veces la palabra poder, y en la siguiente frase, porque dice fortalecidos con todo poder. Si me lo pudiera poner en pantalla para que la iglesia mire, habla del poder, pero en la siguiente frase dice conforme a la potencia. Y cuando habla de potencia, entonces usa la palabra poder en un superlativo, o sea, en una forma donde la dimensiona tanto esto que es inmenso, es inalcanzable, es inimaginable. Así que en Cristo, cuando una persona se deja llevar por el Señor, se deja mover, y su anhelo es agradar a Dios en todo. La meta de la iglesia, la meta de usted como creyente, se debe proponer. Y le voy a poner un ejemplo, como el estudiante que quiere algo, pero que está bien enfocado. Que la meta no sea, ay, la meta es pasar este año, voy a lograr pasar este año, así lo pase de rastra, vea, ¿cuánto me falta? Y en la universidad, en el semestre, no, vea, si saco 1 punto tal, listo, pasé la materia. Que la meta no sea eso, porque eso se llama una persona mediocre. Mediocre es el que la meta es solamente tratar de pasar. No, uno tiene que tener expectativas grandes en la vida. Amén. Porque el hombre es lo que piensa. Aleluya. Uno es lo que piensa. Así que en el Evangelio Dios le saca ese pensamiento de basura. Aleluya. Derramaré agua limpia, dijo el Señor, y le quitaré el corazón de carne, de piedra mejor, y le daré un corazón de carne. Aleluya. Y le iba a poner un espíritu nuevo, y derramaré mi espíritu, dice el profeta Ezequiel. Así que le iba a cambiar el espíritu. ¿Cuál? Porque el hombre tiene un espíritu de derrota. El ser humano siempre tiene un espíritu de que, ay, siempre para cualquier cosa dice, yo no soy capaz.
Yo no puedo, no soy capaz. Eso, ¿quién se lo quita? El poder del Evangelio hace a un hombre y a una mujer, lo capacita, bendito el Señor, con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios. Aleluya. Es que eso es el Señor. Eso es el Señor en la vida. Si usted piensa que el Señor es para que venga y me toque y me quite el dolor de cabeza, para que el Señor venga y me ayude, para que me den un día de trabajo, si usted piensa que Dios es para eso, así estamos viendo al Señor demasiado pequeño, porque ahora se lo podíamos pedir al de la droguería, al médico que nos dio una pastilla para el dolor de cabeza, y ahora lo podíamos buscar un día de trabajo, por ahí buscando diligentemente lo conseguiríamos. Pero el Evangelio es para algo glorioso y poderoso y grande, es para fortalecer la vida interior del ser humano con la potencia de la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Aleluya. Pablo aquí dice que es para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué? Mire el poder del Evangelio. ¿Para qué? ¿Cuál es el final? Porque uno piensa, ¿para qué el poder del Evangelio? Uy, Señor, descárgame, lléname de una gloria, de un poder. Uy, que yo me sienta volando, que vaya caminando y yo sienta que no vaya por el piso, sino que vaya como por el aire. Que yo sienta ese poder de Dios en mi vida. Que yo vea una multitud y me pare y hable y esa gente tiemble y llore. No, para eso no es el poder, porque ni siquiera Jesús lo usó así. Jesús, que quien con la palabra, porque Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, con la palabra hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, y con esa misma palabra les hablaba a la gente, y la gente apenas volteaba la cara y decía: ¿quién será este? ¿De dónde viene este? ¿Quién es este? No le hacía caso, porque la palabra de Jesús, ni siquiera la de él, la gente la escuchaba. Y no le estaba predicando cualquiera, la estaba predicando Dios mismo. Así que la palabra del Señor y el poder del Señor, entonces, no es para que alguien que quede impactado, uy, qué poder, qué autoridad. Aunque con la palabra que Jesús habló, sí tuvieron que decir las gentes: ¿quién es este? ¿Quién es este que cuando habla el mar, el viento enmudece? ¿Qué hombre hay que hable con esta autoridad? Nadie habla con esta autoridad. Pero muchos no le recibían. Pero el Evangelio en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, es para toda. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay que fijarse uno en algunas palabras, que no pasa volando leyendo la Biblia y por eso uno no entiende nada. Así como es para que en el Evangelio nosotros podamos vivir agradándole en todo y en toda buena obra, el poder de Dios que muestra y manifiesta en nuestra vida es para toda paciencia. ¿Y dónde se necesita la paciencia? Piense a ver un escenario para la paciencia. ¿Usted se ha sentido impaciente en algún momento? ¿Cierto? Hasta en un semáforo la gente está impaciente. Haciendo algo, cuando no sale como uno, ya se impacienta. La paciencia aquí, que viene cuando el creyente es fortalecido con todo poder, con toda la potencia de la gloria de Dios, es para toda paciencia. Porque sí que estamos viviendo en un mundo impaciente. O sea, la humanidad, el género humano de hoy,
es un género impaciente. No le sirve nada. Antes, para ir a darle una razón a una persona, tocaba a uno mandar una carta. Y esa carta, cuando habían los correos en la antigüedad, los correos eran en personas, o eran bestias, o eran camellos, o eran otros animales en los que ahí venía el correo. El correo podía demorarse meses en llegar. Hoy, la gente manda un mensaje y en cuestión de instantes está en el otro lado del mundo. Y ya uno está impaciente porque no le responden. Si lo está escribiendo aquí a las 8 de la noche, a las 7 de la noche y en otro lugar son las 4 de la mañana y está impaciente, vea que no me responde. ¿Para qué es el Evangelio? Para poder controlar al ser humano, es para poder controlar a este hombre. Bendito el nombre de Jesús. La palabra longanimidad, que también hace referencia a paciencia, expresa algo que tiene una largura, una profundidad, una dimensión, para llegar hasta ¿dónde? Hasta una total calma y dominio. Eso es lo que significa longanimidad, llegar a tener un dominio total, un control total. Hay gente que en algún momento es impaciente, en algún momento nosotros somos gente impaciente. Y cuando esto se manifiesta en la vida del hombre, nosotros no obramos bien. Cuando la impaciencia por alguna cosa que a uno le disgusta, porque lo que le disgusta, o sea, lo que no le gusta de la persona, del hermano, del vecino, del jefe, etcétera, etcétera, de cosas, lo que no le gusta le causa impaciencia. Y ahí entonces uno puede llegar a perder el control de la vida, de las cosas, y empezar a agredir, porque uno impaciente, uno agrede. Uno va en la calle y la gente se insulta. Va en las motos, la gente se insulta, le grita, lo maldice. Y eso es el pan de todos los días. Y en las empresas es igual, en el trabajo. La gente está llena de impaciencia. ¿Qué necesita? El poder de Dios con toda la potencia del Evangelio, que es la gloria del Dios bendito en la vida de un hombre. Eso es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Mi querido hermano, mi querido jovencito, jovencita, mi querido amigo, usted necesita ¿qué? Para cambiar su vida. Usted no necesita plata ni una empresa mejor. Usted necesita el poder del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Eso lo necesitamos, estar fortalecidos con todo poder en el hombre interior. Eso necesitamos, iglesia, y eso debemos pedírselo a Dios. Así que la vida cristiana no la determinan los dones que tenemos. Don de predicación, don de sanidad, don de milagros, don de palabra, don de ciencia. Son dones del Espíritu Santo. Habilidades especiales, sobrenaturales en la vida de una persona. Pero es así, esa manifestación es para que Dios opere algo en alguien. Pero el poder de Dios que yo necesito no es solamente para operar algo. Señor, dóteme de poder para algo. Pero ¿para qué necesitas el poder de Dios y la potencia de la gloria de Dios en la vida? Para toda paciencia, o sea, para todo dominio propio, para llegar a una total calma.
Una vez habló Dios, 2 veces he oído que de Dios es el poder. Bendito el Señor. Dios es el único que da el poder. ¿Y Él para quién lo tiene? Para la iglesia. Dios tiene un poder para la iglesia, pero es para esto. ¿Por qué? Porque si recibimos este glorioso poder, vamos a vivir para agradar a Dios en todo y dando todo fruto, bendito sea el Señor, en toda buena obra. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Usted cree que esto es posible? Amén. Porque esto se tiene que recibir por fe. Esto es cuestión de que usted lo crea. Vea, esta predicación no es para que usted salga. Uy, hablaron del poder, ¿ah? Fortalecidos con poder. Y no estamos brincando. ¿Por qué? Porque esta enseñanza es una reflexión para mí, para que considere si yo en verdad soy capaz de creer lo que necesito vivir en Cristo, en el Evangelio. ¿Por qué? Porque qué lindo, qué agradable es cuando Dios se manifiesta en la vida de uno y lo hace una persona dócil, tranquila. Alabado el Señor, que aunque haya tantas cosas como las que estamos viviendo hoy, estemos nosotros tranquilos. Gloria a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí está hablando Daniel, ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es? ¿Quién es Dios? Pero nosotros a veces hemos cuestionado de nuestra relación con Dios, nuestra fe. Ahorita, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, y la gente dice, ¿y por qué se muere la gente? ¿Por qué se están muriendo los hermanos? ¿Por qué en la iglesia no hay fe? ¿Sabe por qué uno pregunta todo eso? Porque ignora la Biblia. Sí. ¿Y por qué? Porque hay gente que se cree espiritual, y el que se cree espiritual, se lo digo de todo corazón, no tiene nada de espiritual. Necesita de verdad tener un encuentro con Dios, porque ser espiritual no es brincar, no es hablar de fe, no es hablar de milagros. Ser espiritual es llegar a agradar a Dios, es llegar a vivir para el Señor, agradándole en todo, dando fruto en todo, para toda paciencia, para toda longanimidad. Bendito el Señor, para que tengas todo dominio, toda calma. Aleluya. Por eso cuando uno entiende esto, uno tiene que darse cuenta que estás parado aquí en este piso. Y cuando uno vive así, que está parado en este piso, entonces usted no se siente más grande que nadie. Usted se siente chiquitico ahí, en medio de todos, pequeñitico, no se siente tan grande. No se siente capaz. Eso es el Evangelio, cuando uno empieza a entenderlo. Pero cuando la gente no lo entiende, entonces critica al uno, critica al otro. Mire cómo vive, mire cómo hace, y critica y critica y critica, porque no tiene paciencia para nada. Pero ¿para qué se necesita la paciencia? Porque hay muchas cosas que son algo que nos producen impaciencia. Con la persona que vivimos, el que es casado, con la esposa que tiene, hay muchas cosas que de pronto no le pueden agradar. Uno puede amanecer un día triste. ¿Usted no ha amanecido un día triste? ¿Sí o no? Y usted está triste, o sea, no habla, está callado. Y la pregunta es, fulano ¿dónde está el amanecido? Bravo. Mire cómo está. Mire la cara que tiene. Y uno empieza a criticar a la persona y no sabe qué le está pasando. Para eso se necesita el Evangelio, para que podamos vivir como familia, para que podamos entender
para todo control. ¿Dónde? Porque uno cree que el evangelio es para que controle a los demás y a mí no. Pero el evangelio es para que me controle a mí. Porque si llego a estar controlado por el bendito poder glorioso de este evangelio de Jesucristo, entonces la gente va a ver en mí algo diferente. Amén. Va a ver en mí que soy una persona que lograré controlarme. O sea, que puede ser que en algún momento como que trate de salirme de la ropa, pero que sea capaz de agacharme y decir, perdóneme, me equivoqué. Pero qué lindo que eso no pasa casi mucho, para que alguien se agache y reconozca para toda paciencia. No, es que ellos me sacaron la paciencia, es que estos hijos me sacaron la paciencia, hermano pastor, a mí perdóneme, pero a mí cuando se me sale la paciencia, a mí se me sale todo. Y entonces yo escucho a gente porque que se le sale la paciencia, entonces maldice, dice groserías, vulgaridades, insultos, y en el culto, aleluya. No, el evangelio no es eso. El evangelio es para llegar a un estadio de presencia de Dios donde uno sea capaz de ver a la persona, que el esposo vea a la persona, a esa mujer con la que vive 20, 30 años y no diga, uy, a esta vieja ya tan fea que se volvió y tan amargada. Y lo mismo, mire, este hombre como se volvió ya. Que Dios se lo lleve en este tiempo. Ojalá que Dios se lo cargue en este tiempo de esa enfermedad terrible. Hay poder en Jesús. Que Dios nos libre de pensamientos como esos, porque esos pensamientos llegan aquí, ¿oyó? Porque la persona vive impacientada, pero el poder del evangelio es ¿para qué? Para darme un control absoluto. Porque Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no se sabe ese versículo? ¿Sabe cuál es el problema del versículo? Solamente saberse esa frase. Porque Pablo cuando lo dijo, Pablo dijo en ese versículo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo creo que este versículo necesitamos entenderlo en este momento que está viviendo la humanidad. En este momento necesitamos entender. Todo lo puedo en Cristo. Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque Pablo en el siglo I entendió eso. ¿Por qué lo entendió? Porque lo vivió. ¿Y lo vivió cómo? Por el poder del evangelio. O sea, llegó un tiempo en que Pablo tenía tanta abundancia, tantas cosas, que no lo descontroló el estar lleno de tantas cosas y de tener tanto éxito y que le fuera bien. No lo descontroló. Se mantenía reconociendo a Dios y adorando y predicando a Cristo. Y llegó un tiempo en que Pablo no tenía nada, tuvo hambre, tuvo necesidad, tuvo escasez, estuvo desnudo, estuvo meses como un náufrago, estuvo meses en invierno, en alta mar, en peligro de muerte, pero nada lo descontroló. Para toda paciencia, que el que escribe eso lo vivió. Amén. Porque él logró entender que era estar en el excelentemente bien, sano, sin ningún problema, sin enemigos,
y estar adorando a Cristo y estar pasando un momento de gran dificultad, de grandes problemas, pero seguir adorando a Cristo sin hacerle un solo reclamo. ¿Por qué, Dios, estás pasándome esto? No, él lo que entendió es que en Cristo se podía vivir en tiempos con abundancia y se podía vivir en tiempos con escasez y aún con hambre. Bendito el Señor. Pero mira esta humanidad en medio de la cual está la iglesia viviendo hoy. Está protestando: tenemos hambre, es que tenemos necesidad, es que estamos mal. Y hay gente que Dios le está dando comida, algunas cosas Dios le está dando de sustento, pero no estamos contentos, no hay agradecimiento. Eso es el mundo. Por eso la iglesia tiene que salir del mundo. Amén. Tiene que salir del mundo. ¿Y cómo va a salir? Por el poder del evangelio. ¿Pero qué es el poder? Conocimiento de la bendita palabra del Señor, para llegar a decir lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo en Cristo estar con hambre, estar desnudo, estar en peligro, estar con atentado de muerte. Puedo en Cristo, puedo estar en Cristo. Cuando me están alabando, cuando me están diciendo qué bueno es Pablo, mire todo esto que le traemos, y puedo estar con Cristo. Bendito sea el Señor. Esta humanidad necesitamos entender eso ahora. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie porque yo estoy emocionado predicando, pero a mí se me va el tiempo. Pero es que es tan lindo. Yo estudio un versículo y eso fue lo que Dios me dio a mí. Ese es el don para lograr coger un versículo y mirarlo y ver tantas cosas que hay en él. Eso no es el pastor Juan, es el don que Dios le puso. Amén. Y no puedo pasar ahí y no puedo explicar tantas, porque veo tantas cosas lindas ahí que me hacen detenerme, y me puedo pasar horas en un versículo de la Biblia mirando tantas cosas que tiene Dios en su bendita palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: oh, cuán insondables. ¿Por qué? Porque los dichos, como también está en el Antiguo Testamento, es insondable. ¿Quién va a conocer a Dios? ¿Quién va a tener un conocimiento de Dios? ¿Quién va a alcanzarlo? Pero nos dejó algunas cositas muy pequeñas que podemos comprender, pero eso nos llenan de fortaleza y de fe. ¿Para qué? Para que le demos gracias al Señor para toda paciencia y longanimidad, para tener el control completo. El control completo, no como lo anhela el mundo. El mundo anhela que se tenga el control del gobierno completo, alguien gobernar completamente el gobierno, controlarlo. No luche usted así. Luche por darle gracias a Dios. Vamos a orar aquí. Yo les dije que vamos a orar por unos hermanos, por unas personas que nos han pedido que oremos. Y vamos a orar para que Dios le dé control y fuerzas. Que el que no haya conocido a Cristo lo conozca. Amén. Porque necesitamos, aun si un hermano no ha conocido a Cristo, porque puede ser que uno esté en la iglesia sin conocer a Dios, que Dios le haga entender, se apasione por esto del evangelio, y verá cómo vas a vivir, y verá cómo vas a ver la gloria de Dios. Es que Dios es lindo. Yo le digo, hay cosas que yo ni siquiera se las pido a Dios, sino las pienso, y Dios las hace así, las hace. Yo veo cosas que Dios hace así, literalmente. Yo estoy pensando en algo, digo, si esto llegara a pasar, si pasara esto, y lo hace Dios y pasa, y sé que es un milagro que Dios hace, pero no necesito entonces tirarme y decirle: Señor, por favor, te suplico,
No, yo vivo para agradar a Dios. Eso es todo. Una meta, agradarlo a Dios. Hay una vecina que está muy enferma del COVID, está grave. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia. Familia que no conoce a Cristo. Que Dios haga una obra. Yo le pido a los moribundos así, le digo a Dios, por favor, dale la otra segunda oportunidad de vivir ahí. Está muriéndose, dele una segunda oportunidad porque Dios saca a la gente y la libra. He visto eso. Vamos a orar por hermanos, pastores. Vea, tenemos gente. En este momento la pandemia, el COVID ha crecido en este país, Colombia, terriblemente. Hasta algunos que creían que eso era una mentira están pidiéndonos oración. Porque algunos dijeron que eso era una gripita, que eso se libraba uno con unas pastillitas. Pero no, mi hermano, este mal no se libra con pastillas, esto es con la misericordia de Dios. Los que estamos aquí con vida, esto no es, gracias a Dios por todas esas cosas, sí, son útiles, pero más que todas las cosas es Dios. Amén. Pero por eso hay que sentirse uno chiquito. Yo le aconsejo a todo el mundo, no se sienta grande, diga, no, ese mal es una cosa. No te sientas grande frente al mal. Porque cuando le llegue a uno, se va a dar uno cuenta lo chiquito que es. Sí. Una enfermedad, ay Señor. Cualquier enfermedad es terrible, cualquiera. El que tiene una migraña, eso es una cosa horrible. El que sufre la tiroides es una cosa espantosa. El que sufre del colon, el que sufre de artritis, vea, todas esas enfermedades hay muchas enfermedades que son horribles, o sea, causan un dolor espantoso. Y cuando uno está sano y puede saltar y brincar, habla duro. Pero deje que lo toquen por ahí y verá que el más fuerte llora. Por eso uno tiene que andar en la vida con temor. Amén. Eso es ser temeroso no de la enfermedad, no del mal, sino ser temeroso de que cualquier cosa uno lo puede dañar, de que una enfermedad como esas lo puede llevar a la muerte. Y no todos los que se han muerto, porque ya es la voluntad de Dios. Entre otras cosas se lo digo. No todos, ni aún los creyentes. Hay creyentes que se han ido que no era la hora de irse. Pero claro, nosotros siempre decimos la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Cuando hay muchas cosas que nosotros hemos sido irresponsables. Así es. Es que a veces generalizamos cosas porque eso no lo dice aquí. Yo creo, y esta es mi norma desde que me convertí, la Biblia. Si lo dice la Biblia, aleluya. Si no lo dice, es un concepto. Así que yo quiero orar en el nombre de Jesús por todos estos hermanos que están allá. Y hermanos aquí, vecinos de la congregación aquí de... ¿Cómo es? Se me escapa el nombre. Prados. Están muy enfermos, la hermana Marta, el esposo de ella, Marta Quiroga. El esposo está ya en la clínica, creo que lo iban a intubar. Y la familia están enfermos, la mamá. Vamos a orar para que Dios obre conforme sea su voluntad. Porque también hay hermanitos, hay gente que nunca salió por allá a exponerse, pero los sinvergüenzas irresponsables de los familiares, de los hijos, vinieron y los enfermaron. Ahí no hay culpa. O sea, alguien interviene. Por eso cuando uno vive para agradar a Dios, esto es distinto.
Entonces vamos a pedir al Señor que ayude los pastores, los hermanos. Tenemos cantidad de hermanos en diferentes congregaciones. Quiero decirles, hermanos, que tenemos muchos hermanos en Colombia en este momento, en clínicas, intubados, pastores. Hay una lista, a mí me llegó un listado ayer que no alcanzaba yo a leer, familia, tal de distrito, tal de distrito, tal de distrito, pero era una cosa así, pastor tal, esposa, líder, compañero de milicia, no, una cantidad de cosas, pero es impresionante lo que está pasando. Es el momento más elevado que estamos viendo de la pandemia. Por ahora, ¿qué hay que hacer? En cuanto dependa de nosotros, cuidémonos. Amén. En cuanto dependa de mí, cuidémonos. Y vamos a rogar que Dios nos dé poder. Amén. Que estemos fortalecidos con todo poder, para toda paciencia, para estar, que el hermano esté ahí en la clínica y diga, bueno, aquí estoy en tus manos, haga su voluntad en mí. Amén. Aquí nadie estamos exentos que nos toque ir a la clínica. Hay una hermana que falleció, la primera hermana una de las primeras bautizadas en Colombia, acaba de fallecer, no por el COVID, porque es que está establecido que todos los hombres mueran. Amén. Entonces la gente ruega, no, que es una hermana insigne en la iglesia que no se puede morir. ¿Cómo que no se puede morir? Estamos para irnos. Gloria a Dios. Entonces levante su mano. ¿Usted tiene algún familiar enfermo? ¿Conoce a alguien que está enfermo? Vamos a orar por toda esa gente. Vamos a pedir al Señor que fortalezca. Hay hermanos que entonces dicen, no, ¿por qué murió mi mamá? No vuelvo más a culto. Señor, por favor, fortalece. ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hijo? Por favor, fortalécenle con todo poder. Digámosle al Señor, soberano Padre Celestial, yo te doy gracias por este bendito evangelio que un día llegó a mi corazón, que un día impactó la vida de mi hermano.